agradecido con la familia pastoral, mi hermano José Daniel, su esposa, su hija Evelyn y todos ustedes, pues, amigos, hermanos, primos. Acá mi familia ha conseguido otra familia. Amén. Y nos hemos sentido muy bien, bastante bien, nos hemos sentido con ustedes regocijándonos en el nombre del Señor Jesucristo y todos con un mismo propósito, con un mismo sentir. Me encantaría verlos en los reinos de los cielos, vernos por allá. Sería bueno, y esa es la esperanza, amén. Mi hermano, mi hermana, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Marcos, un texto bastante conocido, muy conocido. Vamos a estar repasando algunos conceptos, de pronto aprendiendo algunas cosas. Otros que ya las saben, vamos a de pronto a repasarlas un poco, pero vamos a entrar en contexto de la palabra de Dios. Y en el libro de Marcos 10:47, un texto muy conocido. Vamos a leer solamente un versículo ahorita y luego vamos a leer un poco la historia completa para ir entrando en el contexto de la palabra de Dios. No sé si estamos ya. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya, bastante conocido, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que sea Él hablando a nuestras vidas en esta hora. Que seas tú, bendito Padre Celestial, obrando con poder en este lugar. Invocamos tu nombre, Señor Jesús, porque necesitamos que estés acá, Señor Jesús, trayéndonos palabra de vida, Señor. Una palabra de sabiduría, una palabra de entendimiento. Una palabra, Señor Jesús, que nos fortalezca, que sea un refrigerio a nuestra vida, Señor Jesús. Habla nuestras vidas, Padre Celestial. Habla mi vida, Señor, que podamos ser oidores, hacedores de tu palabra, Señor Jesús. Que podamos poner en práctica tu palabra en toda hora, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Mi hermano, cuando me comentaron de predicar la palabra de Dios, cuando mi hermano me dice, las primeras cosas que se me vinieron a la mente de muchos predicadores que admiro bastante, que respeto, y lo que más recuerdo son sus palabras, y todas se me vinieron al mismo tiempo a la mente. Mi hermano Fori dice: tenemos más Dios del que necesitamos. Amén. Mi hermano Carlos Lefil siempre dice: voy a predicar lo que vivo, porque si no, no tendría sentido. Y admirable estas palabras también, porque el deber ser es ese, ¿no? Y en nuestras vidas poder vivir las cosas y predicar esas cosas que vivimos. Y así muchos otros hermanos, muchas palabras hermosas que me han dicho. Otros hermanos me han dicho: el Señor te está limpiando, el Señor te está purificando. Otro hermano me dijo: tienes que dejar el egocentrismo. Y estas palabras también las tomé para mi vida. En ningún momento las tomé mal, para nada, las tomé de parte de Dios. Y siempre le he estado pidiendo a Dios mejorar en todas estas cosas. Vamos a entrar en la palabra de Dios, mis hermanos, y voy a darle algunos conceptos que de pronto usted ya lo sabe, pero es para entrar un poco en el tema. Y cada una de estas cualidades o atributos de Dios van dando lugar a otro atributo de Dios. No sé si me entiende, pero para que Dios sea un ser misericordioso, hay o debe existir en él bondad. Amén. Y así sucesivamente, mis hermanos, van surgiendo un atributo sobre otro. Amén. La palabra de Dios me dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Y la palabra misericordia, hermano, en un concepto rápido, me dice que la misericordia es la capacidad de sentir compasión del dolor ajeno, de el ver a la otra persona, a tu prójimo, sufriendo en necesidad, en algún tipo de angustia, en enfermedad. Pero también me habla de la bondad de Dios, que es una cualidad, dice, es una cualidad de ser bueno. Es también la inclinación o una tendencia natural, es algo innato en Dios de hacer el bien, amén. Y bueno, también la gracia da como origen, la misericordia da como origen la gracia de Dios, que como sabemos, dice acá la término gracia deriva del latín gratia, que significa benevolencia, amén. Tenemos un Dios benévolo con nosotros, amén. Nos da las cosas sin merecerlas, amén. Pero hay algo muy respetable también en Dios, y es que a pesar que no merecemos las cosas que nos da, que no merecemos la misericordia de Dios, Él busca hacernos dignos de estas cosas. Y es lo que me llamó mucho la atención. Dios te bendiga. Y es mucho lo que me llamó la atención estas palabras. Amén. Hermano, les voy a comentar una historia, de pronto algunos ya lo saben, pero voy a tratar de repasarla rápido en el nombre de Jesús. Dice así: a finales del siglo XIV y hasta mediados del siglo XV, transcurre la vida de un hombre nacido en Alemania, licenciado en artes, dice, cursó maestría, fue teólogo, filósofo, fraile, cuyas enseñanzas teológicas dieron paso a la cultura llamada luteranismo. Amén. Con una gran sensibilidad espiritual y sucesos ocurridos en su vida, luego de la muerte de 3 de sus amigos, Martín Lutero hace una promesa de buscar a Dios y de vivir para Él. Dice, de origen humilde, creció en una ciudad llamada Eisleben. En su tiempo, la iglesia abarcaba e influía de manera decisiva en la vida cotidiana, ahí donde él vivía, en Eisleben, una localidad que está acá en la tierra, en este planeta, amén, pero también influía en el cielo, amén. Y me llama la atención porque para entonces la iglesia decidía qué nacimientos eran permitidos, cuáles matrimonios eran legales, qué testamentos eran válidos, quiénes eran salvos y quiénes no eran salvos, quiénes iban al cielo, quiénes no iban al cielo. Como muchos en su tiempo, el joven Lutero acataba los preceptos y las ordenanzas de la iglesia de la cual era partícipe. Buscando lo que anhelaba su alma, se hizo monje agustino, viviendo una vida de autoflagelo, emulando el sufrimiento de Cristo en austeridad y oración, buscando agradar a un Dios inmisericordia, autoritario, un Dios cuya función era de pronto como tomar una pala y llenarla de seres humanos y arrojarlos al lugar de tormento. Este era el Dios que se le presentó a Martín Lutero para ese tiempo. Amén. Un Dios despiadado, un Dios autoritario. Pero este hombre, mi hermano, preocupado por no llegar nunca a la salvación, por no obtener nunca la salvación de su alma, por no ganarse el cielo, decía que los designios de Dios eran demasiado elevados e imposibles de satisfacer. La palabra de Dios dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dice, porque no quieres tú sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Amén, mi hermano. Pero vemos a un hombre, dice la palabra de Dios, teólogo, sumergido en la palabra de Dios, pero vemos cómo la palabra de Dios no era carne en su corazón. Amén. Desilusionado de su iglesia, sin respuestas, al no ver, no encontrar esa misericordia de Dios,
al no encontrar el rostro de misericordia de Dios al que le había servido por tanto tiempo, optó por odiarle, dice la historia de este hombre. Odiaba a Dios, llegó a odiarlo. La historia de Martín Lutero, un hombre que en su afán de conocer a Dios y acceder a su misericordia no hacía más que alejarse de él. En contraste, mi hermano, tenemos una historia muy buena. Casi siempre la leemos, todos la sabemos, pero en contraste y haciéndose más familiar a nosotros, un hombre que conocía el lado contrario de Martín Lutero. En este sentido, este hombre conocía perfectamente a Dios y la grandeza de la misericordia de Dios. Este hombre sabía que la misericordia de Dios era desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahora, este hombre dice: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Jonás 4:2. Tremendo, hermano. A Jonás no le gustaba la actitud de Dios, no le agradaba. Mira, Dios, no me gusta tu actitud, debes cambiar eso, no me agrada para nada. Esa misericordia que tú tienes, esa misericordia que tú das, es solamente para mí. Amén. La misma misericordia que salvó a este hombre, que obró en la vida de este hombre, era la misericordia que él estaba negando. Amén. Hermano, no sé si les ha pasado, pero a veces somos como Jonás. No hay persona que no se acerque a Dios y no le halle. Amén. Dios no puede resistirse a estas cosas. Es algo innato de Dios, es algo de Dios. Amén. Y vamos a estar teniendo algunos ejemplos de estas cosas y les voy a ir comentando. Amén. Hoy día, luego de cientos de años, no hemos cambiado mucho. Muchos hablan en contra y blasfeman el nombre de Dios, le tienen por poco, incluso dudan de su existencia. Le critican por ser un Dios celoso. Se oye con mucha frecuencia que si Dios existiera, no ocurriera tanta maldad. Amén. Seguimos arraigados en estereotipos. La humanidad cree que ser pobre es significado de humildad y ser rico es significado de altivez. Amén. Estamos tergiversando muchas veces las cosas de parte de Dios. Amén. Mi hermano, le voy a contar esto y ya al momento le pedí perdón a Dios y le pido perdón a ustedes también. Pero en algún momento fui como Jonás. No sé qué sucede en nosotros los seres humanos, que cuando nos acercamos a Dios caemos en el error de creernos especiales, de creernos que ese que entra por esa puerta sin conocer a Dios no tiene esperanza, no tiene opción. Mi hermano, y esto me pasó incluso esa cosita que muchos trabajamos por sacar de nuestras vidas, eso que no sé cómo llamarle, te dice: ¿qué hace este aquí? A mí me pasó. Y en ese momento, por la misericordia de Dios, pude cambiar este pensamiento. Y de tener esta actitud y darle más cabida a esto, el Señor me dio la fuerza para revertir esta situación e ir y saludar a esta persona en el nombre de Jesús, de abrazarla y de darle un mensaje de parte de Dios.
Pero mi hermano, no debemos darle cabida a estos pensamientos. Amén. Debemos, mi hermano, demostrar la misericordia de Dios también. Amén. Cuando vengan estos pensamientos debemos reprenderlos en el nombre de Jesús. Amén. Dice un versículo acá: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hermano, y podemos llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Podemos tomarlos y obedecer a nuestro Dios y hacer lo que tenemos que hacer realmente. Amén. Hermano, en la historia de este hombre, Bartimeo, dice: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Indudablemente, hermano, tenemos que recordar cuando estábamos en esta situación, cuando mendigábamos, cuando estaba sin alimento, y ese fue mi pensamiento en ese momento. El mismo Dios que envió a su Hijo y fue crucificado tanto por Él como por mí también. Amén. Esto nos da cabida a la misma salvación. Amén. Pero ¿qué cosas oía Bartimeo? En ese lugar le gritaban, en ese lugar le menospreciaban, le reprendían, lo mandaban a callar. Amén. Pero dice que él seguía, él continuaba. Amén. ¿Qué le habrán dicho de él? Él no conocía directamente al Señor, pero algo tuvo que haber oído. Amén. Y esta multitud que le reprendía y le gritaba, una sola palabra cambió las cosas. Cuando el Señor Jesús le dijo: llamadle. Amén. Ya no le gritaban, ya no le decían de pronto: ¿qué quieres acá? No es parte, no tienes parte acá. De pronto le decían: por algo andas en esa situación, vives en pecado, vete a otro lado, no hay salvación acá para ti. Amén. Pero una palabra de Jesús cambió todas las cosas, porque entonces dice la palabra de Dios que los que lo mandaban a callar ahora le daban ánimo para que atendiera el llamado de Jesús. Amén. Dice acá: ¿cuántos sintieron el cambio en el trato de sus familiares y amigos en el momento de buscar a Dios? Cuando ese trato que se tuvo con nuestra familia, con nuestros amigos, al enterarse, al saber que viniste a buscar a Jesús, cambió rotundamente. Amén. Se alejan las amistades, se alejan los familiares cuando empiezas a caminar por las sendas correctas. No sé si puede darle un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya, bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Es por la misericordia de Dios que estamos acá en este lugar. Amén. Hermanos, pensando en este tema, estaba analizando de cómo la misericordia de Dios viene o va en tres direcciones. Amén. Y me decía yo, de pronto hay más, la misericordia que va de Dios al ser humano. Amén. La misericordia que va del ser humano hacia otro ser humano. Aleluya. Y una misericordia que a veces es mucho más compleja, que va de la de mí a mí mismo. Amén. Y analizando estas cosas, quise comenzar a analizar un poco lo que es la misericordia de Dios hacia nosotros. Dice: la misericordia de Dios es comparada con un rey. Esto está en la Biblia acá, pero le voy a contar para hacerlo más rápido. Dice: la misericordia de Dios es comparada con un rey del pueblo de Israel, que pide a un hombre su viña para colocar un huerto de legumbres, porque estaba cerca de su casa
Pero negándose aquel hombre a cambiarlo o a recibir dinero por su heredad, dijo: guárdeme Jehová, que yo dé a ti la heredad de mis padres. El rey, triste y enojado, fue a su casa, dice, y se acostó en su cama y se acurrucó a un lado, ¿no? Colocó la cara hacia la pared. Y dice que conversando, hablando con su mujer, terrible mujer, Jezabel, de lo acontecido, esta mujer sagazmente, dice la palabra de Dios, envió cartas a los principales ancianos de las ciudades, levantando falsos testimonios en contra de Nabot. Hermanos, hasta el punto de que este hombre fue apedreado, fue muerto por causa de esto. Amén. Aleluya. Hermano, y lo primero que uno puede ver o analizar o sentir de pronto es la maldad de este hombre y del pago que debería recibir por ella. Amén. Y vemos esta historia en el Antiguo Testamento, y muchos, cuando eran muertos por otros, también morían, y cuando en la ley del ojo por ojo. Amén. Dice: amén. Bendito el nombre de Jesús. Mi hermano, en el libro de Reyes 21:20 dice: y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como casa de Jeroboam, hijo de Nadab, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba constantemente. Él fue en gran manera abominable, aleluya. A los ídolos adoraba, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Amén. Y aquí tenemos la misericordia de Dios innata, a la que Él no puede resistirse. El Señor no puede resistirse ante un corazón contrito y humillado. Y esto es lo que muchas veces no cabe en nuestro pensamiento. ¿Por qué, Señor, puedes perdonar a aquella persona? ¿Cómo te atreves a hacerlo? Esta persona no lo merece. Amén. Caemos en el pensamiento de Jonás. Esta historia se parece mucho a la de otro rey. Amén. Dice por acá: Jehová envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: habían dos hombres en una ciudad. Amén. La misma historia. Acá no era una heredad, acá era una mujer. Amén. Dice: el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino
al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas. Ustedes saben la historia, amén. Y este hombre le quitó este único animal que este hombre tenía y se enciende la ira de Dios sobre este hombre, amén. Dice la palabra de Dios: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa. Y no tuvo misericordia. Amén. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Terrible. Terrible. Yo te ungí por rey de Israel. Mi hermano, el Señor nos ha ungido por reyes y nos ha librado de la mano de nuestros enemigos. Aleluya. En la casa de nuestro Dios podemos encontrar el sosiego, la paz y la salvación que todos andamos buscando. Aleluya. No tengamos en poco, mis hermanos, la palabra de Dios, las cosas que Dios nos da. Amén. Y viene una serie de juicios sobre la casa del rey y le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y usted conoce la historia. Amén. Le fue bastante mal. Le dijo: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré en público. Dios establece un precepto donde se imposibilita el mismo de poder revocarlo, así como las leyes de Media y de Persia, algo parecido, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no podía, mi hermano, de pronto decirle: no te voy a perdonar, no mereces perdón, porque es que Dios, este Dios maravilloso que tenemos, hermano, no rechaza un corazón contrito y humillado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice por acá: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. El hombre teniendo misericordia del hombre. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Conocen la historia, ¿verdad? Dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Todos conocemos la historia. Amén. Y dice: y ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le suplicó tanto que lo dejó en libertad. Amén. Pero saliendo aquel siervo halló a un consiervo suyo que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba: págame lo que me debes. Mi Dios teniendo misericordia de mí, pero yo resistiéndome a tener misericordia de mi consiervo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿No debemos nosotros, mis hermanos, tener misericordia de nuestros consiervos? Bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Otra historia excelente para repasar: la historia de Ruth. Esta mujer, mi hermano, moabita, que espigaba en los campos de este hombre, Booz, dice la palabra de Dios, y que espigaba en sus campos. Fue movido este hombre a misericordia con esta mujer y le dejaba espigar en sus campos. Amén. Dice: y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Amén. Todos conocemos la historia. Este hombre le permite, hermanos, espigar en sus campos. Les dice a sus consiervos, a los segadores, que dejen caer de sus espigas más de lo normal. Amén. Dice acá: ¿cuántos hemos llegado a la casa de Dios buscando hallar misericordia?
Amén. ¿Cuántos hemos llegado a la casa de Dios buscando agradarle? Llenos de mundo, llenos de lodo. Nos acercamos para ver si cae sobre nosotros una migaja. Nada más una migaja de misericordia. Temerosos de que nuestro Padre Celestial no nos tome en cuenta. Si viene a tu mente el pensamiento de que no somos nada, si viene este pensamiento a nuestra mente de que no merecemos nada de Dios, de que no somos dignos de recibir nada de Él, estamos en lo correcto. Amén. Porque Él conoce nuestra condición, dice la palabra de Dios. Se acuerda de que somos polvo, aleluya. Ciertamente este cuerpo, amén, nos condiciona, nos limita. Puede llegar a ser un ancla en nuestras vidas. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la promesa de quien quiere acercarse a Dios. Es la promesa de la persona que viene cargado de pecado, cargado de pasado. Amén. De pasado que muchas veces destruye. Dijo el apóstol: mírame, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis hermanos, el Señor nuestro Dios nos está diciendo hoy que no vayamos a otro campo, que nos quedemos acá en este lugar, que no crucemos los límites, que no salgamos de esa puerta. Mi hermano sigue a los segadores, mi hermano sigue al hermano Fori, mi hermano sigue al hermano José Daniel, sigue al hermano Kenny, sigue al hermano Sergio, aleluya. Porque solo de este lado y solo de este lado hay salvación y vida eterna. No tienes nada que ir a buscar afuera. Muchos han querido dejar este camino y perdieron el sendero de regreso a casa. Mantente perseverante junto a tus hermanos. Aquí nadie te va a molestar. Aquí hay palabra de vida eterna. Cuando tengas sed, allí están las vasijas rebosantes de agua y alimento sólido que te sacia. Mantente, iglesia, junto a las corrientes de agua, porque de seguro tu raíz se afirmará sobre el suelo profundo. Dice la palabra de Dios: dará fruto a su tiempo, tu hoja no caerá. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, un hombre que se mueve a misericordia sobre sí mismo, que perdona él mismo las ofensas que ha hecho, lo mal que se ha portado, lo mal que ha hecho, muchas veces este pecado no nos permite avanzar. Amén. Dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando se siente culpa persistente por un pecado pasado o remordimiento por las consecuencias negativas de una mala decisión, se hace necesario y urgente en extremo perdonarnos. Indudablemente nuestra condición presente es producto de nuestras decisiones en el pasado. Por este hecho mantenemos nuestros errores del pasado en el presente. Corremos el peligro en quedarnos estancados en una situación degradante y que dificulte aún más una posible reconciliación con nuestro Dios. Es como si tuviéramos un juez interno que se encarga de castigarnos de forma continua. Dice, queriendo aún así, si fuera posible, cauterizar nuestro corazón. Si nuestro corazón, dice la palabra de Dios, nos reprende, entonces mayor es nuestro corazón, mayor que nuestro corazón, y Él sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios. Alejados del camino de Dios, amén, nada podemos hacer. Mientras que estamos en el mundo, el enemigo nos aplaude, se ríe, se jacta. Pero cuando volvemos a Dios, entonces viene su papel predilecto, que es acusar y acusar. Amén. La misericordia de Dios no se nos hace algo desproporcionado, ni un atributo sin forma o lejano, imposible de alcanzar. La misericordia de Dios tiene cuerpo, mi hermano. La misericordia de Dios no la podemos ver como algo abstracto.
La misericordia de Dios tiene rostro. Amén. Y aún más hermoso que esto, la misericordia de Dios tiene una sonrisa. No sé cuántos pueden darle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. La misericordia de Dios está en el rostro suyo. Usted refleja la misericordia de Dios. Amén. La misericordia de Dios es comparada con un grupo de mujeres, de hombres, sujetos a pasiones como usted, como yo, con defectos, con errores, pero también con muchas virtudes y dones, dados por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios, ministrarlos a otros, para ministrarlos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El verdadero rostro de la misericordia de Dios es reflejado en hombres y mujeres comunes, corrientes, respetuosos, empáticos, que pueden comprender el dolor ajeno, la necesidad ajena, que permiten que puedan mostrarse amigables y que al mostrarse amigables pueden hacer amigos, aleluya. Movidos por la bondad, dice aquí, movidos por la bondad, por la gracia de Dios, para llevar un mensaje de esperanza, amén, para llevar una ayuda, un abrazo, un pan, un café, también un té pueden llevar, amén. Dice, movidos por la misericordia de Dios para hacer muchas cosas, incluso a veces hasta sin recursos, sin dinero, muchas veces usando su dinero propio para bendecir a otro, yendo incluso a pie a hacer la voluntad de Dios, yendo a hacer el trabajo en Dios, con circunstancias de pronto en sus vidas, con problemas en sus vidas, cargado de dificultades, de pronto sin trabajo, amén, de pronto algún tipo de enfermedad, amén, de pronto algún pensamiento interno contrario, pero más sin embargo tiene las fuerzas para ir y llevar palabra de Dios, y llevar salvación a otras almas. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas mujeres y hombres tienen la convicción, la firmeza, la constancia, dice la palabra de Dios, abundando en la obra del Señor. Dice, sabiendo que este trabajo no es en vano. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres desapegados de lo material, que sufren con el que sufre, sin fingimiento, que siguen lo bueno, que aman fraternalmente, fervientes en el espíritu, dice la palabra de Dios, gozosos, que practican la hospitalidad, atentos en las necesidades de su prójimo, que lloran con los que lloran, que están en paz con todos los hombres y que de forma valiente, día a día, vencen con el bien el mal. No sé cuántos se pueden poner en pie y vamos a alabar nuestro Señor Jesucristo. No sé cuántos le pueden decir a este Dios maravilloso en esta hora que nos dé esa misericordia, que podamos, mis hermanos, darla también a otros. Ponte en pie y vamos a decirle a Dios que no somos dignos de estas cosas que Él nos da. Amén. Que no merecemos su misericordia, que no merecemos esta salvación tan grande, pero que aún así estamos acá en este lugar de pie. Señor Jesús, tú nos dignificas, Señor Jesús. Tú dignificas a tu pueblo, Padre Celestial. Esta misericordia, Señor, este atributo tuyo que no merecemos, Padre Celestial, pero que te ha placido a ti dárnoslos sin hacer mérito alguno. Pero tú que dignificas al ser humano, Señor, pero tú que dignificas al hombre, te ha placido, Señor. Aquí está la misericordia de Dios en este lugar. Aquí hay misericordia de Dios, la misericordia de Dios que sobreabunda,
que es desde la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia de Dios que es nueva cada mañana. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está Jesús. Aquí está la misericordia de Dios. Aquí está el dador de vida para hacer una obra poderosa en tu vida. Aleluya. Bendito el nombre de nuestro Señor. Bendito el nombre de Jesús. Hay una misericordia de Dios esperando acá en este lugar por ti. Yo sé, mi hermano, que de pronto en tu pensamiento es difícil comprender estas cosas a veces. Pero nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es sublime. No depende de hombre este pensamiento. Él no piensa como nosotros. Si en ti hay un corazón contrito, dice la palabra de Dios, si hay un corazón contrito y un corazón humillado, entonces es el ingrediente perfecto para recibir misericordia de Dios, para recibir la salvación de Dios en esta hora. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabar al Señor con una alabanza. Vamos a decirle lo grande y lo hermoso que Él es. Aleluya.